Hola a todos, soy Ramiro Rodríguez, docente de la carrera de Administración de Redes y Comunicaciones. Y hoy vamos a sumergirnos en el mundo de DHCP versión 6, usando Packet Tracer. Si alguna vez te has preguntado cómo los dispositivos en una red IPv6 obtienen automáticamente su configuración, este video es para ti. Recordemos un poco que en redes IPv4 usamos DHCP para asignar direcciones IP, máscaras y DNS. Pero en IPv6, aunque existe la autoconfiguración Slack, hay casos donde necesitamos más control. Por ejemplo, asignar DNS o opciones específicas. Ahí entra DHCP versión 6, que complementa Slack para entregar parámetros adicionales de forma centralizada. Muchos se preguntarán, ¿por qué es importante? Vamos a imaginarnos una universidad, por ejemplo, con 500 dispositivos. Configurar manualmente cada uno de estos sería un caos. Con DHCP versión 6, un servidor asigna direcciones, DNS y otros datos en segundos. Además es clave para redes empresariales donde la trazabilidad es vital. Hoy día vamos a simular un entorno de DHCP versión 6 en Packet Tracer y veremos cómo delegar prefijos IPv6 y cómo los clientes reciben su configuración. Al final, tendrás una base sólida para implementarlo en entornos reales. Manos a la obra. Empecemos con el esquema de red que hemos preparado en Packet Tracer. Ya tenemos abierto el Packet Tracer y tenemos la topología que nos da el laboratorio. Entonces vamos a empezar a agregar los dispositivos. Tenemos el router 1. Tenemos el siguiente router, que es router 2. Estamos usando los router 4331. Vamos a reducirlo. Necesitamos switch 2960. Tenemos al switch 1. Tenemos al switch 2. Necesitamos dos computadoras. Vamos con la PCA. Y tenemos por otro lado la PCB. Vamos a acomodarlo un poco para que se mire bien. Vamos a empezar a conectar los dispositivos. Nos dice que de la computadora va el switch al fase Ethernet 06, del fase Ethernet 05 del switch va la interfaz Gigabit 01 del router, y entre los routers tenemos la Gigabit 00. Entramos al Gigabit 01 y va al puerto 5 del fase Ethernet, y por último tenemos el fase Ethernet 18 a la computadora. Entonces es correcto lo que tenemos hasta ahí. Después, para ubicarnos y poder, vamos a reducir un poco, para ubicarnos y poder tener clara lo que es nuestra topología, vamos a agregar algunos comentarios a nuestra topología. Entonces vamos a ver. Viendo la tabla de asignaciones de direcciones IP, tenemos que la red que está entre nuestros routers es la siguiente. Es la 200 hasta la 2, ¿verdad? Vamos a copiar acá. Vamos a ver, la 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos ACAT, 2 puntos 2 slash 64. Entonces, esta es la red que tenemos entre nuestros dos routers. La siguiente red que tenemos
es la que está al lado derecho, que es R1 y S1, es la 2001, dos puntos DB8, dos puntos ACAT, dos puntos 1, dos puntos slash 64, máscara de 64. Y la siguiente subred que tenemos es la 2001, dos puntos DB8, dos puntos ACAT, dos puntos 3, dos puntos slash 64. Entonces, básicamente, estas son las tres redes con las que contamos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar las interfaces también para que podamos ubicarnos un poco mejor. A ver, vamos a ver, esta va a ser la interfaz 2.2.1, ¿no? Y la otra va a ser 2.2.2 para ubicarnos mejor. Entonces tenemos la IP que vamos a contar para estas interfaces que tenemos. Igual para este lado contamos la 2.2.1, ¿no? Y para el otro lado también tenemos 2.2.1. Entonces esta interfaz la voy a tocar acá. Hasta ahí estamos perfectos. Ya tenemos toda nuestra topología con las redes con las que vamos a contar. Tenemos las interfaces con las que vamos a trabajar. Y con esto ya vamos a poder trabajar nuestro laboratorio. ¿Qué nos dice el laboratorio? Vamos a ver, ¿no? Nos dice que cuando se utiliza Slack para asignar direcciones IPv6 a host, no se utiliza un servidor de HCP versión 6, dado que no se utiliza un servidor de HCP al implementar Slack. Los hosts no se pueden recibir información adicional de red crítica, incluida una dirección de servidor de nombres DNS de dominio, ¿no? Y un nombre de dominio. Entonces, cuando se utiliza DHCP versión 6 en estado para asignar direcciones IPv6 al host, se utiliza un servidor DHCP versión 6 para asignar la información de red crítica adicional. Sin embargo, la dirección IPv6 se asigna mediante Slack. Vamos a ver, ¿no? Igual, bueno, eso lo podemos revisar más adelante. Tenemos los recursos necesarios. Vamos a contar con 2 routers, 2 switch, 2 PC y bueno, los cables para interconectar nuestra red. Entonces, ahora nosotros vamos a seguir las instrucciones de nuestro laboratorio. Dice, armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos. En la parte 1 se realizará la topología que ya le hemos establecido, realizar el cableado que también ya lo hemos realizado y vamos a configurar los parámetros básicos de cada switch, ¿no? Entonces nos dice que es opcional, pero nosotros lo que vamos a hacer es asignarle un nombre a los switches y a los routers para poder tener y poder manejarlo un poco más claro. Entonces vamos a de una vez asignarle, vamos a entrar al switch, ¿no? Al switch 1, entramos en enable, config-t, hostname, va a ser S1, ya lo tenemos configurado. Vamos a entrar al switch 2, enable, config-t, hostname S2, vamos a entrar al router 1, acá le ponemos que no queremos que nos haga la configuración inicial. Ingresamos al router, hostname, este es R1 y por último entramos al router 2, no, enable, config-t, hostname, R2. Entonces ya tenemos configurados los nombres que queremos para los equipos. Entonces vamos a seguir el laboratorio y técnicamente toda esta configuración que nos dice deshabilitar DNS está, bueno, más que obvio. Entonces nosotros vamos a dejarlo pasar por esta vez para poder avanzar con lo que realmente queremos. Entonces hay que acordarnos que vamos a configurar, ¿no? Los equipos, vamos a configurar las interfaces según la tabla, ¿no? Acá tenemos nuestra tabla de asignación de direcciones para poder configurarlas.
Entonces vamos a empezar configurando el router 1, ¿no? Y vamos a ver que como hemos configurado según el diagrama que nos han dado, podemos guiarnos de las interfaces. Entonces vamos a guiar primero a configurar la interfaz que va al switch 1. Vamos a conectarnos a la interfaz gigabit 001 IPv6 address, y tenemos que es la IP, la gigabit 01, tenemos la 2001, 2 puntos db8, 2 puntos ACAT, 2 puntos 2.1, 2.2.1/64. Entonces si vemos, estamos configurando la gigabit 01, que viene a ser esta, la 001, y tenemos la IP, ¿verdad? 2001 db8 ACAT 11/64. Después de esto configuramos la dirección del link local, que es la FE80 2.2.1, y es la dirección link local. Y levantamos la interfaz. Shutdown. Y hemos levantado la interfaz. Podemos validarlo porque ya ha cambiado el estado de nuestra interfaz. Ahora seguimos en el router 1. Vamos a configurar la interfaz 00. Ingresamos a la interfaz gigabit 00 IPv6 address y configuramos la interfaz la 00. Es la 2001 2 puntos db8 2 puntos ACAT 2.2.1/64. Validamos que es nuestra IP con la que estamos trabajando, db8 ACAT 2.1/64. Perfecto. Entramos a la configuración del link local FE80 2.2.1, que es la del link local, y levantamos la interfaz. Ya está. Entonces ya tenemos la configuración del router 1. Nos vamos al router 2 y de la misma manera vamos configurando. Entramos a la interfaz de la gigabit 00 IPv6 address y vamos a configurar que es la 2001 db8 ACAT 2.2.2/64. Verificamos que es la que estamos configurando, ¿no? db8 ACAT 2.2/64. Perfecto. Y ahora configuramos la dirección del link local, que es FE80 2.2.2 en este caso, que es la link local, y levantamos la interfaz. Después de ello nos conectamos a la interfaz gigabit 001 IPv6 address y validamos que esa es la de abajo, 2001 2 puntos db8 2 puntos ACAT 2.3 2.2.1/64. Validamos que es la que estamos configurando, ¿no? Estamos en esta interfaz de db8 ACAT 301. Accedemos y configuramos la dirección de link local, que es F80 2.2.1 y es el link local, y levantamos la interfase. Como podemos ver en nuestro diagrama, ya las interfaces han sido levantadas. No nos podemos olvidar que en la configuración básica, como acá nos dice,
tenemos que habilitar el routing, ¿no?, en los dos routers, por favor. Entonces, ¿cómo habilitamos eso? Vamos a entrar, exit, y ahí habilitamos IPv6. Únicas routing, ya lo tenemos habilitado en R1. Entramos a R2 y de la misma manera lo habilitamos, IPv6, únicas routing, y con eso ya tenemos habilitados los dos routers para el únicas routing. Continuando con el laboratorio, tenemos la siguiente configuración. Fase 4 nos dice: configure las interfaces 00 y 01 en R1 y R2 con las configuraciones específicas de la tabla anterior. Ya está. Configurar una ruta predeterminada en cada enrutador que apunte a la dirección IP gigabit 000 del otro router. Entonces ingresamos a nuestro router 1. Ahí está. Vamos a crear, ¿no?, una ruta por defecto que apunte al router de al frente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es un IPv6 route, un IPv6 route, y la ruta por defecto sería 2.2./0, y la dirección que vamos a poder poner es la de al frente. Entonces, para entenderlo, estamos configurando nuestro router 1 y tendríamos que poner la dirección de al frente, que viene a ser la 2. ¿Ya? Entonces vamos a configurar. Router 1, 2001, DB8, 2.ACAT, 2.2, 2.2.2. Entonces esa viene a ser nuestra ruta por defecto, la IP de al frente, ¿verdad? Le damos Enter y nos vamos al router 2, porque también tenemos que configurar la misma, ¿no? Vamos a bajar. IPv6 route 2.2./0, nuestra ruta por defecto, 2001, 2.db8, 2.ACAT, 2.2, y como es la primera IP que vamos a hacer, iría la IP 1. Después nos dice: verifique el enrutamiento que funcione haciendo ping a la dirección gigabit 001 de router 2 desde router 1. Entonces vamos a ver, vamos a nuestra tabla de direcciones y vamos al router 1, en el cual vamos a hacer un ping. Vamos a hacer ir de acá, exit, y hacemos un ping a la 2001, 2.db8, 2.ACAT, 2.3, 2.2.1. Verificamos el ping y tenemos un ping exitoso. Entonces hasta ahí nuestro laboratorio está correctamente configurado. Guarda la configuración de ejecución. Guardamos la configuración en R1. Vamos a R2. Y también guardamos la configuración. Entonces continuamos. Tenemos la parte 2 que nos dice: verifique la asignación de direcciones de Slack en R1. En la parte 2 comprobará que el PCA, ¿no?, acá tenemos el PCA, recibe una dirección IPv6 mediante el método Slack, encienda la PCA y asegúrese de que la NIC está configurada para la configuración automática IPv6. Después de unos momentos, los resultados del comando ipconfig debería mostrar que PCA se ha asignado una dirección de la red 2001 DB8 ACAT 1. Entonces vamos a entrar a la configuración de PCA. Entramos a PCA, desktop, IP, y en la parte de IPv6 le ponemos automática. Entonces ya estamos viendo que ha cogido, ¿no?, según nuestra
red que tenemos, ¿no? Que es la 2001 DB8 a CAT1, 2001 DB8 a CAT1. Entonces, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? ¿De dónde vino la porción ID de host de dirección? Entonces vamos a entrar, vamos a averiguar eso. Yo tengo un ipconfig y ahí está mi dirección, ¿no? Tengo mi gateway que también hemos configurado, mi dirección, mi parte de red, ¿no? Esta es la parte de la porción de red y la porción de host. Eso está clarísimo para ustedes. Pero vamos a un poco más allá, vamos a hacer un ipconfig/all y me dice la pregunta de dónde vino la porción de ID el ID de host de la dirección. Entonces, como lo vimos en clase, nosotros tenemos la porción de red y si se dan cuenta la porción de host, como lo vimos, nos decía que era parte de la MAC, ¿no? Y si nosotros vemos la MAC de nuestra tarjeta de red, es la que rellena la información, ¿no? Parte desde la información de la MAC se va a la porción de host para así tener una IPv6 única, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros obtenemos la dirección IPv6 única. Entonces, continuando con nuestro laboratorio, tenemos en la parte 3 configurará y verificará un servidor de DHCP sin estado en R1. El objetivo es proporcionar a PCA información de servidor de DNS. Entonces, ¿cómo podemos verificar que no tiene esta información? Si nosotros entramos y hacemos un ipconfig, vemos que nuestro servidor de DNS no contiene información. Entonces, si bien hemos logrado tener un IPv6, estamos dándonos cuenta que no tenemos información de DNS. Por eso nos dice, ejecutes el ipconfig en PCA y eche un vistazo a la salida. Ya nos hemos dado cuenta que no tiene. Observe que no hay un sufijo DNS principal. Tenga en cuenta también que las direcciones del servidor DNS proporcionadas son direcciones de transición local del sitio y no direcciones de unifusión como cabría esperar. Entonces ya habíamos visto eso. Entonces, continuando con el paso 2, nos dice configura R1 para proporcionar DHCP-V6 sin estado para PC1. Nos dice creo un grupo de DHCP versión 6 en R1 denominado R1 hasta como parte de este grupo. Asigna la dirección de servidor DNS como el 2001 DB8 a CAT 2.2.254 y el nombre de dominio, ¿no? Statelets. Entonces vamos a configurarlo en R1. Vamos a entrar a R1. ¿No? Y ahí tenemos. Vamos a entrar a R1. Vamos a entrar a config-t, IPv6, ¿no? DHCP, pool, R1-state, stateless, DNS server. Nuestro server es 2001, 2.db8, 2.acat, 2.2.254. Perdón. 2.254. ¿No? Y vamos a poner el dominio, el domain name es stateless.com y salimos. Ok, entonces nos dice ahora configura la interfaz Gigabit 001 en el router 1 para proporcionar el indicador de configuración order, ¿no? A la LAN R1 y especifica el grupo de DHCP que acaba de crear como recurso de DHCP para esta interfaz. Entonces, para ello entramos a la interfaz que nos pide, que es la interfaz Gigabit 001, y comandamos los comandos IPv6, nd, order config flag, IPv6, DHCP server. Nuestro server es R1, el que hemos creado, stateless, ¿no? Stateless. Perfecto. Y salimos de esa configuración.
y nos dice guarde la configuración de ejecución. Entonces salimos de acá, WR, guardamos y nos dice reinicie la PCA, ¿no? Entonces venimos a la PCA y en vez de reiniciarla, nosotros lo único que podemos hacer es regresarlo a estática y volver a solicitar una dirección IPv6. Que nos damos cuenta que ya tenemos servidor DNS, la configuración que nosotros hemos agregado, ¿no? Entonces, si yo vengo acá, si pongo un ipconfig/all, ya tengo mi DNS sufijo que es el stateless.com, como pueden darse cuenta, y ya tengo un servidor DNS. Entonces hasta ahí nuestra configuración está perfecta. Y en el paso F nos dice pruebe conectividad haciendo ping a la IP de la interfaz gigabit 001 de R2. Entonces vamos a hacer ping desde la PCA hasta, ¿no?, la interfaz gigabit 001, ¿no?, en R2. Entonces a esta interfaz le vamos a hacer ping desde la PC1. Entonces vamos a hacer desde la PCA. Vamos a entrar a un ping, ¿no?, y vamos a hacerle ping a la 2001 DB8 ACAT 3 2.2.1. ¿Está correcto? Y como podemos ver, nuestro ping es exitoso. Entonces hasta nuestro paso F, nuestra configuración está funcionando correctamente. Entonces, continuamos configurando y vemos que en la tercera parte, la cuarta parte donde dice configurar un servidor DHCPV6 con estado en R1, en la parte 4 configurará R1 para que responda a las solicitudes de DHCPV6 desde la LAN en R2. Entonces vamos viendo nuestra topología, nuestra LAN en R2, ¿no? Ahí tenemos. Crea un grupo de DHCP en R1 para la red 2001 DB8AK3AA/4. Esto proporcionará direcciones a la LAN conectada a la interfaz gigabit 001 en R2 para el otro lado, como estamos viendo acá. Como parte del grupo establezca el servidor DNS, el mismo que hemos establecido en la parte 1, y establezca el nombre del dominio stateful.com. Entonces vamos a entrar a R1, ¿no?, y vamos a configurarlo. Entonces vamos a entrar. Entonces es IP config-t IPv6 DHCP pool para R2, así vamos a llamarlo, ¿no?, state full, como nos pide el laboratorio. Vamos a hacer el address prefix, nos indica la IP, ¿verdad? Vamos a ponerla 2001 2.db8 2.sacat 2.3 2.aaa 2.2./80 según el requerimiento que nos pide. El DNS server, el mismo con el que hemos trabajado en la red primera, 2001 db8 acat 2.2.254 y agregamos el nombre de dominio, ¿no?, el domain name, como nos pide, stateful.com. Hasta ahí tenemos configurado ya nuestra parte A. Y ahora nos dice asigne un grupo de DHCPV6 que acaba de crear a la interfaz gigabit 000 en R1. Entonces asignamos, entramos a la interfaz gigabit 000 IPv6 DHCP server R2 stateful.
¿no? Y con eso ya tenemos configurado, estamos asignando el grupo de DHCP a la interfaz Gigabit 000. Le damos exit y sigamos avanzando. Dice la parte 5, configura y verifique la retransmisión de DHCP-V6 en R2. En la parte 5 configurará y verificará la retransmisión de DHCP versión 6 en R2, permitiendo que la PCB reciba una dirección IPv6. Nos dice enciende el PCB y examine la dirección SLAB que genera. Entonces vamos a entrar a la PCB, entramos a esa configuración de IP y ponemos la SLAB, ¿no? La que nos va a generar. Y si se dan cuenta nos da la 2001 DB8 acá 3, según lo que nos dice el laboratorio, y obviamente que lo va a llenar la información de red, ¿no? La de host con la información de su tarjeta de red. Entonces verificamos, ¿no? Entonces vamos a dar un paso más y vamos a verificar un ipconfig y vemos que no tiene, ¿no? DNS sufijo y tampoco tiene servidor DNS. Vemos también que nos aplica la 2001 DB8 AK3. ¿Por qué? Porque es la red que hemos configurado y por eso le asigna esa dirección de Slack, ¿no? Entonces ya hemos visto esa configuración. Después vamos a ver que nos dice configure R2 como un agente de retransmisión. Y acá vamos a tener un pequeño inconveniente, ¿no? Que la función relay no está contemplada en Packet Tracer, pero igual vamos a configurarlo para ver cómo sería. Entonces vamos a entrar a la interfaz, ¿no? A la interfaz que nos indica Gigabit 001, ¿no? Configura el comando IPv6 de HCP Relay en la interfaz 01 del router 2. Entonces ingresamos, es IPv6 nd manage config black y le decimos IPv6 DHCP relay destination, ¿no? La 2001 2.db8 2.acat 2.2 y la interfaz sería la Gigabit 000. Entonces ustedes se van a dar cuenta cuando yo le doy enter me sale que no detecta relay, ¿no? Entonces para poder intentar este comando tendríamos que probarlo en un GNS3 o un Pinelab, pero básicamente ese sería el comando que nos permite la retransmisión, ¿no? Ustedes saben que cuando yo configuro DHCP y vienen los paquetes de DHCP, llegan hasta la interfaz del router. Router no retransmite broadcast DHCP. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al habilitar relay, este relay va a permitir, ¿no? Que va a permitir la llegada al siguiente equipo, ¿no? Las solicitudes de PCB van a pasar R2 como está configurado con relay y van a llegar a R1 para solicitar la IP, ¿no? Que necesita para poder trabajar. En este caso no vamos a poder probarlo, pero tenemos otra forma de poder configurarlo. Y lo que vamos a hacer es copiarnos la configuración del stateful. Entonces vamos a entrar, vamos a salir de acá con exit IPv6 DHCP pool R2 stateful address prefix 2001 2.db8 2.acat 2.3 2.aa 2.2 puntos slash 80, verificamos DNS server 2001 después db8 acat 254 el
domain name stateful.com y exit. Ya está, y configuramos. Terminamos la configuración IPv6, ND. A ver, perdón, tenemos que entrar a la interfaz. A la interfaz Gigabit 001, IPv6, ND, Manage Flag, IPv6, DHCP Server, R2, Stateful y Exit. Con esto nosotros estamos haciendo la misma configuración que hicimos en R1 para poder tener, ¿no?, nuestro servidor DHCP. Y con esto verificamos, ¿no?, en el PCB. Regresamos a estática y automática, y como vemos ya tenemos la configuración, ¿no? Podemos verificar que es el segmento que nosotros hemos colocado, que era AA, ¿no? Ahí está, AAA, en la PCB. Entonces si nosotros regresamos y les damos un ipconfig, ya tenemos el DNS sufix y tenemos servidor de DNS. Y con eso ya hemos configurado, ¿no? Y la última que nos dice reinicia la PC, abremos el símbolo ipconfig, que ya estamos verificando que sí tenemos nuestro sufijo, tenemos nuestro DNS, y nos dice la última prueba de conectividad haciendo ping a la dirección IP de la Gigabit 001 de R1, o sea, a esta interfaz. Entonces vamos a probar, vamos a entrar a nuestra PCB y vamos a hacer un ping a la 2001 DB8 ACAT 1 1 y vemos que nuestro ping es correcto, o sea, nosotros tenemos conectividad de la PCB a la interfaz, ¿no?, Gigabit 001 de nuestro router 1. Y como última prueba vamos a hacer un ping, ¿no?, de la PCB a la PCA. Entonces tenemos la IP, vamos a copiarnos porque es demasiado larga. Copy. Y vamos a hacer un ping desde la PCB a la PCA. Y tenemos conectividad. Entonces, chicos, que con esto hemos acabado la configuración de todo el laboratorio. Como ustedes pueden ver, tenemos conectividad total, ¿no? Tenemos las IPv6 que han sido asignadas automáticamente, ¿no?, por DHCP versión 6. Espero que esto les haya servido, ¿no?, para poder configurar nuestra topología que teníamos. Esta se las voy a poner para que puedan replicarlo. Un gusto haberlos ayudado. Nos vemos en un siguiente video.